Bienvenidos a La mente y sus cicatrices. Soy Pablo de Lorenzo, psicólogo experto en trauma y acoso, y hoy volvemos un poco a las raíces de este podcast. Vamos a hablar un poquito de los procesos psicológicos, procesos sociales y del comportamiento colectivo que van a interferir en que si, por ejemplo, una pareja quiere cortar con su pareja, pero la pareja, ambas, están bien consideradas en el grupo, por ejemplo, una de ellas, para conseguir cortar y poner los cuernos, por ejemplo, y no quedar mal, no parecer inmoral o algo por el estilo, lo que va a tener que realizar la persona que va a cometer el acto inmoral es una campaña de demonización para que cuando se consiga el acto, cuando se hagan los hechos consumados, la sociedad o el grupo social en el que están no lo vean con malos ojos, sino al revés, prácticamente lo aplaudan. Vamos a hablar en primer lugar de las fases en las que ocurre esta situación. Después hablaremos de cómo le sienta a la persona demonizada ser demonizada. Y en tercer lugar hablaremos de válvulas de escape o formas de mitigar el malestar o sobrevivir en esa fase de demonización cuando puede que ya esté completa. Y lo importante es que no consigamos creernos eso que nos están diciendo de nosotros, porque ya os podéis imaginar que las personas con un alto historial de trauma, sobre todo de trauma complejo, son más sensibles a la demonización en la medida en la que puede que de forma exagerada sí, pero que algo les suene de lo que les están acusando. Vamos a empezar con ello. Vamos a ver un análisis en profundidad, como hemos dicho, sobre este proceso psicológico y social, en el que demonizando a un individuo de forma planificada se pueda realizar su posterior linchamiento. A ver, no tiene que ser físico. Puede ser simbólico, mediático y físico, pues depende del momento, pero es demasiado bestia. Esta demonización va a hacerse para que este linchamiento sea aceptado o incluso celebrado, como hemos dicho. Vamos a ver el análisis de la perspectiva de la psicología social, la psicología del trauma y la teoría del comportamiento colectivo. Y vamos a ver las fases progresivas que intervienen en este proceso. Fase 1. Construcción del enemigo moral. La deshumanización selectiva. La primera etapa en el proceso maquiavélico de demonización, porque obviamente esto es maquiavélico, hace falta mucha planificación maliciosa, va a consistir en redefinir la identidad del otro, del que se pretende linchar o del que se pretende actuar como de forma maliciosa. Y se va a cambiar la identidad no solo como un adversario, sino como un transgresor de normas morales fundamentales. Y este proceso va a implicar varios puntos importantes. En primer lugar, va a darse lo que llamaríamos etiquetado moral. Se adhiere al sujeto una etiqueta simplificadora que omite todo lo bueno, omite todos los detalles de la persona y simplifica como algo malo. No va a dejar pie a detalles, no van a ser luces y sombras, solamente una sombra muy grande. Estas etiquetas pueden ser depredador, traidor, psicópata o parásito. Esta categorización actúa como un atajo cognitivo, un atajo mental, que va a anular matices individuales y desactiva la empatía. Ya no es uno como nosotros, ya es un parásito, ya es un traidor. Hace que la persona pueda desconectar moralmente de esa persona. El siguiente va a ser la atribución intencional negativa. Se reinterpreta su conducta pasada, en clave de intencionalidad maliciosa. Lo ambiguo se vuelve amenazante y lo insignificante se convierte
en prueba incriminatoria. Es decir, se va a reanalizar toda la historia de esta persona, convirtiéndolo todo con un prisma negativo en algo que justifique ese etiquetado moral y justifique que debe ser linchado. Y también vamos a encontrarnos con mecanismos de deshumanización a través del lenguaje degradante, la bestialización, robotización, animalización. El proceso es presentar al otro como menos que humano, justificando la idea de que no merece protección moral. Y mirad, en un ejemplo clínico, en víctimas de acoso grupal, se observa retrospectivamente cómo pequeñas rarezas o diferencias fueron reinterpretadas como signos de maldad oculta. Como si alguien era muy introvertido, se interpretaba como que era maquiavélico. Si alguien era muy generoso, se interpretaba como una persona que intentaba ganarse a los demás. Nadie se podía escapar de ello, ya que todo tiene una reinterpretación. Y pasemos a la segunda fase. En esta segunda fase encontramos la consolidación del consenso. Sería una especie de psicología del rebaño moral. Una vez demonizado el sujeto, se activa el proceso de cohesión del grupo en torno a una narrativa de justicia, que tiene 3 consecuencias clave. La primera, que tiene que ver con Festinger, como ideador de este término, va a ser la disonancia cognitiva compartida. Aquellos que participan pasivamente en la demonización racionalizan su conducta para mantener la imagen de sí mismos como buenas personas, y lo hacen convencidos de que la víctima lo merece. Entenderlo de esta manera: si nosotros, que nos sentimos buena gente, que el común de los mortales se siente una buena persona, si a alguien se le está linchando, nos vamos a esforzar por atribuirle un merecimiento, porque si no, nosotros no vamos a linchar a una buena persona, lo cual hace que se sientan incómodos si sienten que esa persona es una víctima. Por lo tanto, lleva a que la persona común, la persona normal, se autoconvenza de que la víctima lo merece, para romper ese puzzle mental, disociación cognitiva. Swan también nos hablaría de la fusión identitaria. El grupo se va a cohesionar emocionalmente, pero no a través de ideales positivos, sino a través del odio compartido. Se produce una fusión entre la identidad personal y la narrativa del grupo, que anula el juicio crítico individual, cuando hablan de la gente como borregos en grupo, y que es muy fácil a veces manejar a entes grupales, pero el problema es cuando ya entramos en individuos. Luego hay un silenciamiento disidente. Quienes cuestionan la narrativa son percibidos como cómplices del demonizado. Se genera un clima de miedo que refuerza la conformidad, y entramos en la tercera fase, la ritualización del rechazo. Aquí es cuando se da una moralización del castigo. Cuando la deshumanización y la cohesión narrativa están consolidadas, se inicia la fase más peligrosa, la legitimación emocional del castigo, como acto reparador. Y esto va a implicar varias cosas. Entre ellas, por decirlo de alguna manera, va a permitir que la rabia grupal, o la rabia incluso personal, se pueda volcar en esta persona. Ya se le ha convertido en alguien que merece un castigo, que merece que le hagan lo que sea. Por lo tanto, obviamente, si esto ocurre en pareja, que la otra persona se vaya con otra persona, es lo mínimo que puede suceder, dado que esta víctima merece incluso la cárcel, la ejecución o la expulsión de la ciudad. Pero vamos a ver un poquito de qué parte se compone esta ritualización del rechazo. Va a haber una transformación de la agresión en algo virtuoso. El castigo va a dejar de ser visto como violencia y se convierte en un acto de justicia o purificación. Se asimila a un exorcismo simbólico del mal. Básicamente no se castiga que una persona maltrate a la persona victimizada. Se va a dar una justicia retributiva moralizada. La comunidad no va a buscar la reparación, sino el sufrimiento del enemigo. Se adopta una lógica de ojo por ojo, pero santificada por el supuesto orden moral. Nosotros somos los buenos y el demonizado es el malo, que merece el castigo porque sí, porque es el malo.
y se va a dar también una disociación emocional. Los participantes van a reducir su respuesta empática hacia el castigado y a nivel neuropsicológico se van a desactivar áreas vinculadas a la empatía, como la ínsula anterior, y se van a activar zonas asociadas al placer vengativo, como el estriado ventral. El espectáculo, hay un fenómeno asociado, que es el espectáculo del linchamiento digital, donde la humillación del otro se convierte en una fuente de placer colectivo, lo que se ha llegado a llamar pornografía moral. Pero bueno, tenemos un término en alemán, que es alegría por el mal del otro, creo que era Schadenfreude, y bueno, por lo menos esa palabra refleja mucho esto que estamos hablando. En la cuarta fase veremos una banalización posterior, como una negación y un olvido colectivo del daño que han hecho. Tras este linchamiento se activa una fase de reconstrucción del relato colectivo, donde se va a trivializar o se va a negar la violencia ejercida. Esta fase incluye realización post hoc, se reinterpreta el castigo como una consecuencia inevitable. Se lo buscó, algo habrá hecho, no fue para tanto. Y esto preserva la autoimagen moral del grupo. Como podría decir Milgram, se da un desplazamiento de la responsabilidad. Nadie se siente responsable porque todos lo hacían o solo seguían la corriente. No hay una culpabilización individualizada. Se da también una eliminación de huellas simbólicas. El sujeto eliminado socialmente es borrado de la narrativa. Ya no hay duelo ni reparación, solo silencio o burla. Es, por decirlo de alguna manera, como diría Janov Bultmann, es un asesinato psíquico. Y a nivel histórico este patrón se ha observado en procesos tan diversos como los linchamientos raciales, las purgas políticas, los scratches virales o incluso algunos procesos de cancelación mediática contemporánea. Veamos un poco cuáles son los elementos psicológicos clave en todo este proceso. El primero de ellos va a ser el sesgo de correspondencia. Va a ser la tendencia a atribuir la conducta de otros a su carácter, no a las circunstancias. Este sesgo refuerza la idea de que el demonizado es, entre comillas, así, esencialmente. También encontramos pensamiento dicotómico. El entorno se divide entre buenos y malos, víctimas y verdugos. La complejidad de la realidad desaparece. Esto es típico en contextos de trauma colectivo o polarización social. También va a haber una regulación emocional vicaria. El linchamiento va a provocar una descarga emocional colectiva. El odio se convierte en una vía de regulación afectiva para el grupo. También se van a activar defensas muy primitivas. A nivel consciente, el grupo proyecta sus propios impulsos destructivos hacia este chivo expiatorio. Mecanismos como la proyección, la escisión o la negación van a estar altamente activados. Todo esto que he contado, este proceso por fases, va a tener unas importantes implicaciones clínicas y sociales. En primer lugar, para la víctima, se va a generar una forma, como podemos imaginar, de trauma complejo bastante duro, con unos componentes de indefensión aprendida, internalización del desprecio y disociación del yo. Muchas víctimas desarrollan trastornos por estrés postraumático, síntomas depresivos severos y aislamiento social duradero. Llegan a creerse todo lo que les han dicho. Eso es lo duro, más allá que queda desde después del linchamiento. No solo son golpes. Para los perpetradores también hay problemas. Y aunque muchas veces niegan el daño causado, en algunos casos emergen síntomas de culpa disociada o daño moral, se sienten malos, especialmente en quienes fueron partícipes pasivos, que no actuaron del todo, pero igual pudieron hacer algo, igual fueron medianamente conscientes. Y para todo el entorno se va a reforzar una cultura de conformismo y miedo a la disidencia. El precedente del linchamiento va a marcar la pauta de lo que no se puede cuestionar sin pagar un precio social. El linchamiento social planificado, a través de esta demonización maquiavélica, que yo no sé del todo si es por una persona o algo instintivo casi del grupo, o un proceso psicosocial cuidadosamente estructurado, y que inicia con la deshumanización del otro, se sostiene por la cohesión emocional del grupo y culmina en una agresión legitimada, ritualizada y después
banalizada. Aquí no ha pasado nada. Profundamente traumático para la víctima como para el tejido social, pues alimenta la cultura del miedo, la moral simplificada y la violencia simbólica como forma de cohesión. Si tenemos todos un enemigo común, estamos mucho más unidos. Y cualquier intento serio de prevención debe abordar no solo la conducta del agresor, sino también las condiciones culturales y psicológicas que permiten que el castigo sea celebrado como una virtud grupal e individual, porque allí donde el castigo sustituye al pensamiento, el fascismo simbólico ha echado raíces. En este punto vamos a pasar a la segunda parte, como dijimos al inicio de este episodio, que es qué ocurre en la persona victimizada, qué ocurre en esa persona que internaliza el discurso demonizante, y todos los apoyos sociales se alinean con los difamadores. Pues vamos, se va a producir una tormenta psicológica de efectos devastadores. No estamos ante una simple situación de malentendido o desprestigio, sino ante un fenómeno que puede desestructurar la identidad profundamente en el sujeto, puede cambiarlo totalmente, le puede destrozar, va a generar síntomas severos de trauma con gran probabilidad, además de disociación y autodesprecio. Y vamos a desglosar este proceso desde una perspectiva psicológica. Vamos a verlo un poquito. El primer punto va a ser la internalización del discurso demonizante, una introyección patológica de lo que nos dicen que somos. Cuando el entorno valida de forma masiva un relato injurioso, la víctima queda atrapada en una paradoja imposible. Si todos lo ven así, ¿no será realmente lo que dicen que soy? Aquí, con este tipo de pensamientos, que es normal que una situación en la que todo el contexto social está diciéndonos lo mismo, que tengamos la tentación de creérnoslo. Se van a activar mecanismos de introyección patológica en los que el sujeto va a asimilar el mensaje destructivo como parte de su autoconcepto. Y esto va a ocurrir además especialmente si la víctima carece de una red de apoyo emocional firme, si tiene, como hemos dicho antes, vulnerabilidades previas, historia de trauma, baja autoestima, perfeccionismo y necesidad de aprobación. Esto va a ser un episodio muy gordo de algo que ya había vivido antes. Por lo tanto, no le extrañará tanto. Y también si el ataque proviene de personas significativas o de un grupo con autoridad simbólica, como la familia, la comunidad, la institución o la red social general en la que uno confía. Es decir, si el linchamiento o la demonización viene de personas en las que uno espera ser querido, es mucho más fácil que acabe traspasando la frontera de que nos lo creamos, porque es casi como algo increíble. Winnicott hablaría aquí de un colapso del yo verdadero sustituido por un yo falso que se adapta a la narrativa ajena, aunque sea destructiva. El segundo punto derivado de la introyección del discurso demonizante en la persona va a ser el colapso de la narrativa del yo, una especie de trauma identitario. La narrativa que una persona sostiene sobre sí misma, su historia de sentido, su película continua, es esencial para su estabilidad mental. Esto para todos. Y cuando esa narrativa se vea arrasada por una versión externa hostil y no hay nadie que respalde algo positivo, el resultado es un trauma identitario que va a incluir una duda radical sobre la propia valía o moralidad, del estilo quizás merezco esto. Va a haber una pérdida del marco interno de referencia. Lo que antes daba sentido, ahora se vive como algo falso o ridículo. Y además una vergüenza tóxica, que no es solo me equivoqué, sino que ya está mucho más internalizado en el individuo como soy defectuoso, despreciable e irreparable. En este punto, el discurso demonizante ya no es algo solo externo. Se ha colonizado la mente del individuo. El yo se convierte en su propio verdugo, en un crítico interno. El tercer punto de esta introyección de ese discurso agresivo y destructivo contra nosotros es el aislamiento emocional.
que se va a dejar ver como retraimiento y desesperanza. Y el aislamiento hay que entenderlo que no es solo social, sino que es una cosa profundamente emocional. Al perder todos los apoyos o verlos alineados con el agresor, que básicamente es perderlos, la víctima cae en lo que Seligman denominaba indefensión aprendida. No importa lo que haga, no podrá cambiar nada. Y habrá un cierre afectivo progresivo. Evitará expresar emociones, desconectará de los demás por miedo al rechazo o a reforzar la imagen demonizada. Habrá una depresión mayor con pensamientos de inutilidad, autorreproche y, en muchos casos, ideación suicida. Al final, si te dicen constantemente que lo mejor que puedes hacer es irte, puede que el crítico interno te indique que esa es una de las salidas, pero no por ello tiene que ser la salida. Desde una mirada clínica, esto puede confundirse con trastornos de la personalidad, cuando en realidad se trata de un daño relacional profundo y sostenido, es decir, un estrés postraumático complejo. Es muy importante entender que estos procesos, pues como las fases que hemos dicho antes y todos los síntomas que estoy comentando, son prácticamente los síntomas que nos vamos a encontrar en el trauma complejo. Y parece asombroso que, por ejemplo, en el acoso laboral, en el acoso escolar, en diferentes tipos de maltratos grupales, la demonización sea algo que ocurre casi de forma instintiva. Es como si la conciencia individual se viese subyugada por una conciencia colectiva que va marcando los pasos. No hablo de nada mágico ni nada, sino algo instintivo, grupal, como atávico, como si fuera algo primitivo. Y creo que es muy importante que cuando un profesional, ya sea de la medicina, de la psicología, salud mental principalmente, se encuentra ante una persona con esas bajas autoestimas, con ese autorrechazo, con, flashbacks y cosas por el estilo, se plantee, y de forma importante, a ver de dónde viene, a ver si ha podido sufrir una demonización como estamos explicando ahora, porque entonces cuadraría absolutamente todo. Vamos al cuarto punto, que es la repetición traumática, la culpa, el autoboicot y la sumisión. Cuando la víctima ha integrado el relato difamatorio como parte de su identidad, se van a poder observar conductas que lo refuerzan. En este caso se va a dar autoboicot. La persona que ha internalizado esa culpa y que ya directamente tiene el mensaje del agresor como mensaje aprendido para sí mismo, va a buscar inconscientemente confirmar que no merece oportunidades, porque esas oportunidades igual hacen que deje de espabilarse para convertirse en lo que esperan de él. Va a entrar en relaciones de sumisión, se va a vincular con figuras abusivas, porque esta persona va a creer que es lo que merece y va a evitar espacios de reconocimiento. No va a tolerar bien el afecto o la validación porque generan una disonancia con este autoconcepto degradado, es decir, ya han aprendido que no valen. Si personas que le han llegado a querer, pues un familiar que estaba lejos de todo este proceso, o un amigo de hace tiempo, le manifiestan el cariño, lo va a vivir como no me conoces del todo, o me estás engañando, o creo que estás equivocado. Y aquí se activa lo que Jessica Benjamin llama la compulsión a la sumisión relacional, donde la víctima se alinea con el agresor para sobrevivir emocionalmente. En quinto lugar, se va a dar a la aniquilación simbólica, la muerte social y psíquica. En el peor de los casos, este proceso conduce a una aniquilación simbólica. Como hemos dicho, estos procesos se dan en acoso laboral, acoso escolar, maltrato también en parejas y puede incluir también pues un entorno en el que la víctima es rechazada incluso por los padres, amigos. He visto de todo y no sería imposible. O en grupos de amigos también. Y el sujeto va a dejar de verse como digno de derechos, de ser respetable. Se convierte en un paria interno incluso, aunque recupere una vida funcional. Desiste de buscar justicia, reparación o vínculo, porque todo eso implicaría reconocerse como merecedor de algo bueno. Porque ya ha internalizado que
todo lo que ha sufrido ha sido porque algo hay malo en él. Esto es una forma de suicidio psíquico, porque aunque la persona siga viva, es una existencia sin reconocerse a sí mismo. Y cabe preguntarnos, ¿hay salida a estas consecuencias? Sí, y requiere intervención especializada y bastante profunda. La recuperación va a pasar por restaurar la narrativa interna a través de procesos terapéuticos que ayuden a reconstruir el relato personal desde la compasión y la lucidez. También desde una validación externa creíble. Un terapeuta, un amigo, un testigo lúcido que funcione como figura reparental puede ser el ancla para recuperar la voz propia. También tendríamos que romper el bucle de la vergüenza. Solo es posible cuando la persona se ve con los ojos de alguien que no la está demonizando o que no la ha demonizado. Construir nuevas redes simbólicas. No basta con sobrevivir. Hay que recuperar la pertenencia al mundo, al lenguaje, al deseo, al sentirse querido y sentirse valioso. Cuando una víctima, al fin y al cabo, absorbe el discurso del verdugo y queda sin testigos compasivos, se produce una forma extrema de trauma relacional y simbólico. Como muchas veces hemos hablado en este podcast, ocurre la internalización de la culpa. Y esto no es solo una herida psicológica, es un asalto a la arquitectura del yo. La difamación sostenida, cuando se valida socialmente, puede convertirse en un arma de destrucción masiva a nivel de la identidad de la persona y sin reparación, aunque ocurra en la infancia, deja secuelas que alteran profundamente la capacidad de la persona para habitar su propia vida, su propio cuerpo. El daño además no solo es subjetivo, es un fenómeno psicosocial que debería alertarnos sobre los peligros del consenso sin juicio ni crítica, del silencio de los testigos y de las violencias encubiertas bajo los ropajes de la justicia popular. Ahora vamos a ver varias formas de lidiar y no caer del todo en ese suicidio psíquico cuando a alguien le está pasando esto. Vamos a ver formas, consejos para sobrevivir a esta destrucción del yo. Hemos de tener en cuenta que la víctima lo va a hacer con una verdad muy incómoda a nivel interno. No fue el agresor el que más daño me hizo, sino el eco de todos los que lo escucharon y callaron y no lucharon por mí, que no dieron la cara. Y para no internalizar esta demonización, especialmente cuando esta es sistemática y validada por el entorno, es esencial disponer de recursos psicológicos, relacionales y simbólicos que funcionen como barreras protectoras del yo. Y a continuación vamos a ver algunos recursos clave. Estos recursos clave van a ser muy importantes, por lo menos desarrollarlos antes de que pueda pasar. Se pueden trabajar mientras está pasando, pero es importante que, oyente, que me estás escuchando, puedas prepararte un poquito internamente con los puntos que te voy a dar para que nunca puedan hacerte interiorizar que eres alguien que no eres, sea lo que sea que hayas vivido. Y vamos a ponernos con ello. En primer lugar, la conciencia metacognitiva, que es separarte del discurso ajeno, que es la capacidad de observar los propios pensamientos como eventos mentales, no como verdades absolutas. Es el primer paso para resistir la absorción de narrativas tóxicas. La metacognición es darnos cuenta de que pensamos. La conciencia metacognitiva es darnos cuenta de que tenemos un proceso de pensamiento. Es decir, salir un poco de esa línea casi automática en la que nos machacamos, nos insultamos o nos tratamos bien, depende de la situación, y darnos cuenta de que simplemente son eventos mentales que van sucediendo con los cuales nos fusionamos. ¿Cómo podemos desarrollar esta habilidad, la conciencia metacognitiva? Bueno, prácticas de mindfulness o atención plena enfocadas en observar sin juzgar. Esta no es demasiado difícil. Te puedes poner a respirar simplemente, inspirando y expirando, y con la atención focalizada en la respiración, intentar dejar la mente en blanco. Y ahí puedes ver cómo van viniendo uno tras otro los pensamientos que realmente, si no estuvieses observando,
te podrías creer. También hay terapias basadas en la metacognición, como la terapia de aceptación y compromiso o la terapia cognitiva basada en la conciencia plena. Nos podríamos hacer unas preguntas clave. ¿Este pensamiento es mío o lo he heredado del entorno? Otra frase. ¿A quién le beneficia que yo piense así de mí? El segundo tip, el segundo consejo, es la autovalidación radical. Cultivar tu propio tribunal interno. Va a ser la capacidad de reconocer internamente tu propio sufrimiento, tu inocencia o tu dignidad, incluso si nadie más lo hace. No como una defensa narcisista, sino como una afirmación básica del yo. ¿Cómo lo podemos desarrollar? Existen terapias centradas en la compasión, como la terapia de compasión de Paul Gilbert. Hay cartas terapéuticas que se pueden hacer, escribirte a ti mismo desde la figura de un yo protector o desde una parte que represente cuidado incondicional. Yo suelo recomendar mucho que el paciente escriba una carta a sí mismo, pero como si escribiese a un amigo al que quiere de verdad, al que quiere cuidar. Y como frase clave podemos tener: aunque nadie lo entienda, mi dolor es válido y merezco sostenerme con dignidad. El tercer tip, el tercer punto, va a ser mantener relación con al menos un testigo lúcido. Entiendo que socialmente es difícil a veces encontrar, y más aún dentro de los linchamientos, amistades o gente, pero tenemos que tener un testigo lúcido que nos conecte con la realidad, que nos haga tocar suelo y no nos desconecte de la realidad real en la que estamos siendo linchados, no en la que somos alguien linchable. Y la presencia de una persona que puede ser un terapeuta, un amigo o incluso un autor de referencia que no comulgue con el discurso dominante y que va a ayudar a preservar la integridad narrativa de la historia de la persona, que a veces es lo más difícil, porque recordemos que esa narración personal es una mentira que se aprende y es al final necesario mantener la original. ¿Y cómo vamos a encontrar o activar este testigo lúcido? Bueno, podemos buscar personas que no se alineen ciegamente con el grupo, leer autores o testimonios que ya han pasado por experiencias similares. El testigo diferido puede estar en un libro, en una entrevista, en una carta. En terapia, pedir explícitamente validación narrativa en contextos de difamación o abuso simbólico. Cyrulnik, en su libro Resiliencia, decía que la existencia de un solo testigo puede ser el punto de inflexión entre la disociación y la restauración del yo. El cuarto punto va a ser un mapa de creencias personales, redefinir quién eres más allá del juicio externo. Va a ser un conjunto de convicciones internas sobre la identidad de uno mismo, que no dependen del aplauso ni del rechazo social. Sirve como una brújula cuando todo lo externo se tuerce. ¿Y cómo lo podemos construir? Identificando y escribiendo lo que sabemos, lo que sabes que eres, aunque te lo nieguen, lo que has superado, lo que valoras profundamente y aquello que no está en venta. Revisa tu historia desde la coherencia, no desde la perfección. No soy perfecto, pero tampoco soy lo que dicen. Y esa diferencia me la debo a mí mismo reconocer. Sería una frase que podríamos decirnos. El quinto consejo y actitud a trabajar es la lectura crítica del entorno, detectar proyecciones y mecanismos de la masa social. Sería comprender que el linchamiento no habla solo de ti, sino de una necesidad del grupo, de proyectar, castigar, cohesionar o desplazar tensiones internas. ¿Cómo vamos a aplicarlo sobre nosotros? Vamos a leer sobre mecanismos de proyección, sobre qué es el chivo expiatorio, el conformismo, el efecto espectador, y recordar que esto no empezó con uno y no se terminará en uno mismo, quiero decir. Y usar el análisis social como una distancia protectora. Entender que están reaccionando a algo que necesitan ver en mí, no a mí como tal. El sexto punto va a ser tener anclajes simbólicos. Preservar mi verdad, tu verdad, a través del arte o la escritura. Es usar la palabra, el cuerpo, la imagen o la creación para anclar tu verdad interna cuando nadie más parece reconocerla.
¿Cómo podemos desarrollarlo? Tenemos que escribir nuestra versión de los hechos, aunque no la leamos nunca en voz alta. Grabar un audio para ti mismo donde te recuerdes que no eres lo que dicen. Usar símbolos personales, un objeto, una canción, una foto, un tatuaje que simbolice tu visión profunda de ti mismo. Como frase podríamos decir que tu voz, incluso silenciada, tiene derecho a existir en tu mundo interno, que nadie te quite esa libertad. En séptimo punto, la espiritualidad crítica o tener un propósito existencial. Es la conexión con algo mayor que tu reputación social. Puede ser una creencia, una lucha, una causa o una estética del vivir que te conecta con lo profundo. ¿Cómo podemos crearla? Pues conectando, por ejemplo, con autores, corrientes o filosofías que resisten desde lo imposible. Simone Weil, Viktor Frankl, Bell Hooks o Primo Levi. Puedes preguntarte, ¿quién soy cuando no necesito ser aprobado? ¿Y qué vida quiero defender, incluso si me cuesta? Ya como colofón, podemos decir que la demonización externa se vuelve traumática cuando coloniza la mente de la víctima y disuelve la frontera entre lo que dicen de mí y lo que yo sé que soy. Los recursos clave para no internalizar ese veneno no siempre son la fuerza, sino la claridad, el testigo ético, un refugio simbólico y la narrativa restaurativa. Resistir la introyección del desprecio no es un acto de orgullo, sino una forma de supervivencia psíquica. Y preservar la propia voz, aunque sea en silencio, ya es un acto de dignidad radical. Y en forma de parafraseo de George Orwell, en tiempos de mentira universal, decir la verdad interior ya es un acto revolucionario. Hasta aquí llega el episodio de hoy. Recordaros que tenéis el email lamentesysuscicatrices@gmail.com. Muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio.